de ir a las regiones y entender, por ejemplo, cuando aprobamos la eliminación del cobro de la libreta militar para Sisbén 1, 2 y 3, que la gente no tenía con qué pagar 400 o 500 mil pesos, los muchachos, la gente más necesitada para pagar una libreta militar que necesitaban para trabajar, porque todo el mundo les exigía eso. Bueno, vaya al Congreso, después de escuchar a la gente, cambie eso. Que el mercurio está acabando con la vida de los jóvenes, de las mujeres, que está creando unas condiciones sociales muy adversas, en una explotación minera que estamos viviendo. ¿Eso cómo se hace? Eso no sale ni en Internet, ni en Google, ni sentado le llega a uno la información. Hay que meterse a las regiones mineras del país y ver qué es lo que está sucediendo. Esa interacción con la ciudadanía es lo que necesitamos fortalecer desde el Congreso y mostrar desde el Congreso para que la gente verdaderamente sienta que su Congreso sí los está representando. Eso no quiere decir, Carlos, que vamos a tener unanimidad siempre. Es una democracia. Hay gente que está de acuerdo con lo que hoy estoy diciendo aquí, pero también hay gente que claramente, y debemos respetar, está en total desacuerdo con mis posiciones. ¿Qué piensan los gremios de las posiciones de Augusto Posada? ¿Qué piensa la academia? ¿Qué piensan las fuerzas vivas de la sociedad antioqueña de lo que hace Augusto Posada en el Congreso de la República? Consultamos a uno de los gremios más importantes antioqueños, ACOPI, qué pensaban del hoy presidente de la Cámara de Representantes y qué retos quedarían planteados hacia futuro. ACOPI Antioquia es la Asociación Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país. Hace 60 años estamos en Antioquia representando los intereses de esta MIPYME. Trabajamos por la asociatividad y por el fortalecimiento y el incremento de la productividad y la competitividad de ellas. Un balance de Augusto Posada en la región se podría traducir en que ha sido una persona que conoce las subregiones, las ha caminado, escucha a la población, y esta capacidad de escuchar le ha permitido traducirla en actos legislativos, sobre todo en temas importantes con la compañía que él hizo para los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con el Fondo Nacional del Café. En esos dos aspectos ha tenido un trabajo importante. Los retos que le quedan a Augusto Posada en este periodo son: hoy, la semana anterior, sale en el ranking Colombia como el quinto país más corrupto de América Latina. Eso es un reto que aún tienen tanto nuestra rama legislativa como nuestra rama ejecutiva. Otro reto importante que se está desarrollando en esta semana es el paro minero. Necesitamos unas respuestas importantes con relación a los títulos de la pequeña y la mediana minería. Esa es una población muy grande de nuestra región, aportan grandes volúmenes de recursos a nuestra región y ellos necesitan soluciones del gobierno. Sobre esto último que nos planteaban desde ACOPI, la minería. Antioquia es un departamento minero no solamente ahora. La historia de Antioquia se construyó sobre la minería. La familia de muchos de nosotros se desplazaron a diferentes regiones porque existían minas y llegaron extranjeros que hicieron familias antioqueñas muy respetables viniendo detrás de la minería, pero la minería ha sufrido una transformación entre gran minería, donde están las multinacionales, y la minería artesanal o la minería no legalizada, que muchos han tratado de criminalizarla. ¿Usted por qué no nos hace, que conoce bien ese tema, una diferencia entre los diferentes tipos de minería que hay en Antioquia y qué beneficios le plantea eso a nuestro departamento hacia futuro? Para darle una cifra, Carlos, solo de la producción nacional, la minería formal, legalizada, que paga impuestos, extrae escasamente el 20%, en el caso del oro, de todo el oro que comercializa Colombia en el mundo, el 20%. El 80% del oro lo producen mineros tradicionales, mineros informales, que podríamos decir es lo mismo, y la minería criminal, que es la que estamos persiguiendo, y desde luego estamos desarrollando estrategias para que la fuerza pública la pueda combatir. En la minería tradicional e informal,
Es gente humilde, gente trabajadora que toda la vida ha explotado la tierra, pero que no posee los títulos donde está explotando esa minería. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué hicimos? Porque ya es un hecho. A través de esa ley que radiqué hace varios años en compañía de Naciones Unidas, con el acompañamiento de varias organizaciones internacionales de eliminación del mercurio, logramos con el gobierno identificar una fórmula muy importante, y es una gran noticia que creo que en Colombia todavía el sector minero no lo ha podido identificar. Es una ley que el presidente de la República sancionó esta semana, y es que los grandes mineros, porque ha sido pedido por ellos, reconociendo el problema con esa minería informal y tradicional, que puedan titular esos pequeños terrenos donde ese minero de manera honesta, trabajadora, trabaja, saca adelante su familia, que le podamos entregar, titular ese pedacito de tierra para que ellos puedan seguir ejerciendo su actividad. Eso para la minería tradicional e informal. Informal porque no tienen el título formalizado. Esta ley nos da la salida frente a la minería criminal, que es otra categoría que obviamente le está haciendo mucho daño al país, a nuestra sociedad, porque de ahí se están financiando los grupos al margen de la ley, las bandas criminales, las FARC, el ELN, las antiguas autodefensas de Colombia. Pues ahí sí hemos tomado decisiones con la comunidad andina. Una de ellas, muy polémica, pero que yo respaldo, es la destrucción de maquinaria después de un debido proceso cuando se encuentra en algún sector en nuestro departamento o en el país, destruyendo el medio ambiente, contaminando nuestros ríos, financiando las actividades ilegales. Y ahí la policía ha sido contundente, las Fuerzas Armadas, después de un debido proceso. No es que uno se encuentre una retroexcavadora o una draga y simplemente porque se la encontró y no tiene sus permisos actualizados se destruye. Eso es falso. Se están destruyendo la maquinaria que se ha comprobado pertenece a bandas criminales, y en eso sí tenemos que ser contundentes, porque así como tenemos que luchar contra la inequidad y la pobreza, tenemos que luchar para acabar la criminalidad en el país, y este sector está financiando gran parte de esa criminalidad. Y lamentablemente en nuestro país, por el conflicto interno que vivimos y por la relación de ese conflicto con el narcotráfico, que eso es innegable, hay muchos reductos que hoy son bandas criminales y la actividad tradicional se ha visto permeada por este tipo de situaciones. Eso genera un desnivel en seguridad, y sobre ese tema, que es transversal a todo lo que ocurre en Colombia, vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Representantes en segundos, cuando volvamos de esta pausa, mensajes institucionales. Yo creo que Antioquia es un departamento líder a nivel nacional en temas como corresponsabilidad, que es un concepto que está surgiendo, que está recobrando fuerza, porque de alguna manera hemos logrado hacer proyectos y programas en el tema de educación que nos integran, que integran los diferentes intereses, que integran los diferentes sectores, y temas como la educación han logrado que realicemos cosas conjuntas entre la diferencia. Hay prácticas como la transferencia de conocimientos, como la responsabilidad social, como el voluntariado corporativo, que de alguna manera todavía son un reto a nivel de país, y aquí desde alianzas público-privadas hemos logrado muchos resultados.
Los propietarios pueden reclamar la restitución de sus tierras. ¿Quién es un propietario? Propietario es aquel que tiene escritura, resolución del INCODER o la sentencia de un juez que lo acredita como dueño. Este documento debe estar registrado ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Puede presentar su caso ante las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Atención a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Regresamos, y hay algo que a los colombianos nos sigue preocupando, nos viene preocupando desde hace muchísimos años, y es la inseguridad, primero en el fortalecimiento de las guerrillas, luego de los paramilitares, luego de la desmovilización de las autodefensas, la constitución o el fortalecimiento de las bandas criminales, y que lastimosamente esas bandas criminales han logrado permear mucho las ciudades colombianas. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla están sufriendo problemas de inseguridad. ¿Qué se puede plantear frente a eso? ¿Qué nuevas estrategias podrían venir? O en esto que le falta al gobierno del presidente Santos, sabemos que el legislativo no interviene de manera directa ahí, pero sí lo podría hacer el ejecutivo. Usted hablaba en algún momento de la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Carlos, muchos temas que hay que tratar y podríamos quedarnos horas hablando de esto, donde el Congreso sí tiene mucho que ver y donde el Congreso puede aportar y ha venido aportando. Por eso aprobamos en Cámara el Código Penitenciario. Hay que mirar el tema carcelario. Las cárceles en el país no están siendo el espacio de resocialización. El enfrentamiento y la delincuencia de Colombia no es la misma de hace 10 años. Hace 10 años nos enfrentamos a un fenómeno de guerrillas y de casi un enfrentamiento formal, con cuadrillas, casi que batallones del ejército y batallones de la guerrilla. Eso se ha desarticulado totalmente. Donde ya vivimos un proceso de desmovilización de las autodefensas de Colombia, que generó de alguna manera no solamente esto, sino todo lo que se ha venido dando, lo que vivimos hoy. Hay que entender esto, el enfrentamiento y los problemas de seguridad de hoy no son los de ayer, y para eso venimos, pues no solamente entregando estrategias como las que usted me pregunta, el presupuesto de las Fuerzas Armadas, 25 billones de pesos. Estamos prestando todo el interés y todo el apoyo desde el Congreso de la República, que es quien aprueba el presupuesto de la Nación, a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que todos los días más logremos fortalecer esa estrategia de seguridad en las grandes ciudades donde se han movilizado todos estos delincuentes que antes combatían en los campos de Colombia, manejando microredes, microtráfico, pues podríamos decir microextorsiones, con estrategias, cámaras, dotando a la policía y a las Fuerzas Armadas de un mayor equipamiento tecnológico. En estos días nada más se inauguró posiblemente el centro más especializado de inteligencia en Latinoamérica, en nuestro país. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto, hay que hacer seguimientos, tenemos que saber estos bandidos qué están haciendo, dónde lo están haciendo, dónde van a hacer sus golpes. Es una estrategia totalmente distinta, que nosotros la entendemos y que los colombianos nos piden a gritos, porque los colombianos no quieren seguir sufriendo el robo de los celulares, de sus carteras, de cada 15 días cuando les pagan sus nóminas a esa gente, a esos trabajadores colombianos que los atracan. Peor aún, los están matando por quitarles un celular.
por quitarles una billetera, por quitarles sus, en fin, sus pertenencias que se han ganado con el sudor de la frente de manera honesta. Esto se ha entendido desde el Congreso y estamos trabajando en esas estrategias y entregando ese presupuesto al Gobierno Nacional para que fortalezca la inteligencia en nuestro país y capturar esas pequeñas bandas del fleteo, por ejemplo, de los taxis. Lo que sucedió hace poco, vergonzante, pero no solamente porque fue a un ciudadano extranjero, que ha venido pasando con todos los ciudadanos, pues no con todos, pero sí con gran mayoría de ciudadanos colombianos, que no pues sacan un titular de prensa, pero que lo están viviendo. Para desarticular esas pequeñas redes es que el Congreso está actuando. Le quiero decir, es un gran camino el que nos queda por recorrer, pero estamos enfrentando el problema como lo están exigiendo, nos lo exigen todos los colombianos. Además que usted plantea que no son todos los que están siendo atracados, pero todos estamos siendo expuestos, eso es una realidad. Le voy a hacer un cambio de tercio, presidente, y el tema de seguridad nunca se nos va a agotar y seguramente vamos a volver a él en otros programas porque se nos va acabando el tiempo. Usted está a 2 días de entregar la presidencia de la Cámara de Representantes. En ese último periodo de tiempo, Simón Gaviria, que fue su antecesor, cometió un error frente a los medios de comunicación y hablando de la reforma a la justicia dijo que la había leído por encimita. Lo que hizo Simón Gaviria en ese año se borró solamente con esa intervención desafortunada en los medios de comunicación. ¿Sintió temor usted, expuesto todos los días a los medios de comunicación, de hacer algo similar a lo que le pasó a Simón Gaviria y que esta dictadura de los medios de comunicación al final terminara cobrándole una mala gestión cuando, según nos plantea y lo que nos ha contado y dicen los analistas, ha sido una muy buena gestión? Sí, Carlos, yo soy un ser humano y desde luego que uno se cuida de esos errores que se han cometido, que uno mismo los ha cometido en el pasado, que sus compañeros lo han cometido, uno aprende de esto. Y créame que uno sí trata de ser muy, muy cuidadoso, porque es que la política actual no es la política de ayer, la política de hoy es de una gran exposición en los medios, todos los colombianos están atentos, qué hacemos o dejamos de hacer. Y no es solamente uno, mire que si uno comete el error, a mí lo que más me preocupaba es hacerle daño a la institución, hacerle daño a esa institución frágil, con una mala imagen en algunas ocasiones, como usted lo ha mencionado, donde hemos hecho un gran esfuerzo para que esa imagen se mejore, para que las instituciones democráticas de este país se fortalezcan todos los días más. Y cuando uno es el presidente de esa corporación, claro que siente temor de cometer errores que puedan afectar el buen nombre de la